Luis, por la invitación. Quiero saludar a todas nuestras colegas enfermeras que están en la sala y también felicitar la presentación de la ponente Jacqueline. Bien, como mencionaba Luis, soy colega de ustedes, soy miembro del Comité de Ética e Investigación Biomédica del Hospital Nacional 2 de Mayo. Soy miembro de este comité hace ya 10 años. Tuve la oportunidad de ser presidente alterno en el periodo 2022-2024 y con esa experiencia voy a abordar el tema al cual me han encargado, que son fuentes de moralidad en los actos humanos. En la siguiente presentación vamos a poder nosotros observar una infografía, una foto tomada obviamente en el Instituto Nacional de Salud del Niño, donde vemos a la enfermera que cuenta acerca de su vocación, cuenta acerca de cómo ella se siente o por qué eligió la profesión de enfermería. Y miren ustedes, esa foto muestra precisamente Leslie su gran cariño que tiene hacia la enfermería pediátrica. Sobre esta fotografía que vamos a nosotros enclavar en nuestra mente en esta presentación, vamos a nosotros poder continuar. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, la moralidad, así como la filosofía, la ética, tiene mucho por la que se puede discutir. La moralidad, pues, se refiere a los principios que guían nuestras decisiones, acciones, en relación a los que nosotros consideramos como lo correcto o incorrecto. Si solamente definimos qué es correcto e incorrecto, nos pasamos toda una sesión de filosofía. Sin embargo, lo correcto e incorrecto está normado dentro de un marco, de un contexto social y cultural. Entonces, la moralidad no solamente es cuestión de cumplir normas, sino también de tener una reflexión interna sobre las consecuencias de nuestras acciones. Siguiente. En base a esta definición, siguiente, Luis, por favor. Luis. Siguiente. Uy, ya me abandonó. Muy bien. Ya, siguiente, por favor, Luis. Listo. Nosotros tenemos un código de ética y ontología del Colegio de Enfermeros. ¿Y qué nos dice? Miren ustedes en el artículo 51. La enfermera o enfermero debe tener un trato respetuoso, comprensivo y tolerante, favoreciendo con esta conducta el clima laboral y la sana convivencia. Lo contrario a esta acción, una enfermera o un enfermero puede ser increpado, puede llamarse la atención o puede pasar a un caso ético cuando se incumple con esta prescripción del artículo 51. Siguiente, por favor. Y miren ustedes lo que dice en el artículo 46. Es contrario a la ética emitir críticas negativas contra las colegas, o sea, los prejuicios, debiendo manejar con prudencia y sin complicidad la información que pueda dañar la imagen y el prestigio de las mismas y de otros miembros del equipo de la salud. Entonces, si yo emito una opinión que conlleva al daño de la imagen de la colega o de la compañera enfermera, la afectada puede denunciarnos ante el Comité de Ética. Siguiente. Entonces, tenemos 5 fuentes de moralidad: el razonamiento ético, la religión y las creencias personales, la ley y normativas, la cultura y valores locales, y la ciencia y evidencia. Siguiente. El razonamiento ético implica evaluar las situaciones de manera lógica y reflexiva, haciendo cumplir los principios éticos como ya nos enseñaron y nos rige toda la acción de enfermería: la beneficencia, la no maleficencia, la justicia
y la autonomía. Siguiente. En la siguiente fuente de moralidad es importante respetar la religión y creencias personales. En países tan tradicionales, religiosas como la del Perú, la moralidad personal y religiosa influye profundamente en estas decisiones éticas que probablemente ustedes también han enfrentado en el caso, por ejemplo, de transfusión o en el caso de donación de órganos. Siguiente. La tercera fuente de moralidad que está sujeta a la ley y normativas, aquí sí es importante, colegas, que el ejercicio de la enfermería, las leyes y o normativas profesionales proporcionan un marco ético que aseguran que las decisiones morales estén alineadas con las normas legales y éticas de la profesión. En el Perú, en el marco de la Ley 26536, que regula el ejercicio de la profesión de la enfermería, y la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos, proporciona principios para la toma de decisiones en situaciones que ocurren los dilemas éticos. Siguiente. Entonces vamos a analizar en función a estas fuentes de moralidad el siguiente caso. Una enfermera o enfermero encargada de un tópico de un hospital peruano con amplia experiencia, ya les voy comentando que esto es un caso de la vida real que ha sucedido, pero por temas de confidencialidad vamos a reservar el nombre del profesional, de la enfermera o enfermero, vamos a reservar el nombre del hospital, pero en el escenario real sí es importante describir las acciones tal cual como se presentaron. Entonces, la enfermera o enfermero encargada de un tópico de un hospital peruano, con amplia experiencia, y recibe la orden médica para la administración de un medicamento a un paciente con diagnóstico de lumbalgia. La enfermera revisa que todo esté conforme para el procedimiento y aquí, antes de la administración de un medicamento, hacemos la revisión de todos los principios y todos los correctos que ya lo hemos aprendido en nuestra formación. Entonces, luego de revisar y ver que todo está conforme, le indica al paciente acostarse para proceder con la administración del medicamento por vía intramuscular, tal cual como indicaba la prescripción médica. Y el paciente muy amablemente le pide a la enfermera que le administre de pie, porque obviamente ha acusado un dolor en la espalda. Porque se siente también, él menciona, más relajado y así en otras oportunidades ya le habían administrado y no ha tenido ninguna dificultad y o problema. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en función a este caso, realicé una pregunta en un curso que previo a este evento también participé de manera presencial y se realizó la siguiente pregunta. ¿En alguna oportunidad usted, como enfermera, administró un medicamento en la vía intramuscular mientras el paciente se encontraba de pie? ¿De acuerdo? Entonces, en este curso, a mano alzada, el 90% respondió que sí, todavía no, antes por favor. Y el 10% se abstuvieron. O sea, en otras palabras, más del 90% en alguna oportunidad de su vida, en algún momento de su vida, ha administrado al paciente un medicamento estando de pie en la aplicación intramuscular en la zona del glúteo. Siguiente, por favor. Entonces, siguiendo el caso, entonces cuando el paciente le menciona que sí la administre con su autorización, obviamente, porque se siente más relajado y así en otras oportunidades ya le había administrado, al finalizar la aplicación el paciente cae y se golpea en la región del cráneo, produciendo un traumatismo encefalocraneano. Siguiente. Análisis del caso. Este incidente lo vamos a calificar preliminarmente como un incidente. Plantea varios problemas relacionados con la seguridad del paciente.
el cumplimiento de protocolos de administración segura de medicamentos y la responsabilidad profesional. Secretaría Técnica, al conocer este caso, la entrevista a la colega y le hace tres preguntas fundamentales. ¿De acuerdo? La primera pregunta le dice, ¿usted administró el medicamento al paciente en tal día, tal fecha y la hora? Y la enfermera le responde, o el enfermero le responde, sí, efectivamente, porque ahí está mi firma y sello. Segundo, usted, señorita enfermera o joven enfermero, sabe y conoce los protocolos para administrar un medicamento. Ella acepta y dice que sí. Siguiente pregunta. ¿Usted le administró al paciente estando parado? La respuesta es sí, porque el paciente así lo pidió y yo acepté. Tercero, ¿usted se encuentra habilitada para el ejercicio profesional? Y la respuesta fue, no me acuerdo, tendría que revisar si el colegio de enfermeros me tiene como habilitada o habilitado. Muy bien, entonces, analizando el caso, tenemos nosotros que tener en cuenta estos tres momentos. No solamente la administración de medicamentos debe asegurar que sea correcta en la administración, sino también debe asegurar la seguridad del paciente. Entonces, todos los protocolos habidos y por haber, ninguno menciona que al paciente se le debe administrar de manera parada, precisamente por evitar las caídas, que es uno de los principios de seguridad del paciente que hay que respetar. Siguiente. Entonces, vamos a hacer el razonamiento ético en función a nuestras fuentes de moralidad. El principio de beneficencia o el hacer bien y no maleficencia y evitar el daño se ven comprometidos en este caso. La enfermera, al actuar con el interés del paciente en mente, asegurando su seguridad durante la administración de la medicación, el paciente por su parte tiene el derecho de recibir un tratamiento que no le cause daño. Eso nos dice el razonamiento ético. Por lo tanto, decidir administrar una medicación mientras el paciente esté de pie puede haber sido una decisión apresurada o influenciada por la solicitud del paciente, pero en realidad poner al paciente en una posición inadecuada aumenta el riesgo de caídas. La enfermera debería hacer y debía haber seguido el principio de no maleficencia, es decir, evitar cualquier acción que pueda causar el daño al paciente como una caída. Entonces, Secretaría Técnica le pregunta, ¿de quién depende la acción o el acto de enfermería? Si el paciente le pide que le administre en otra posición al cual usted considera que no es la ideal para asegurar la administración correcta del medicamento, usted accede, la enfermera dice no. Entonces, con eso está aceptando que el paciente no podría dominar el acto de enfermería, porque la autoridad máxima para la administración del medicamento es la enfermera. Siguiente, eso nos dice el razonamiento ético. Siguiente, religión y creencias personales. En esta fuente de moralidad no fue el escenario, ¿de acuerdo? No fue el que estuvo involucrado precisamente, porque en este caso no parece involucrarse directamente las creencias religiosas. La responsabilidad ética personal de la enfermera sí está en juego. Las creencias personales sobre el cuidado y la seguridad del paciente también influyeron en la toma de decisiones. Por lo tanto, el comportamiento de la enfermera podría haberse visto afectado por la presión de cumplir con el que el paciente lo solicitó, sin reflexionar adecuadamente sobre la seguridad en ese momento. Leyendo el expediente, le preguntaron en Secretaría Técnica, ¿había una camilla? ¿Había las condiciones necesarias para que el paciente pueda acostarse? Y la respuesta fue sí. Había una silla, había una camilla. Sin embargo, la solicitud del paciente fue que esté parado o de pie. Siguiente, por favor.
Entonces, si analizamos la ley y normativas, estamos hablando de las siguientes fuentes de moralidad. El marco legal establece que los profesionales de la salud tienen responsabilidad que garanticen la seguridad del paciente y aplicar procedimientos de acuerdo a los estándares del cuidado. En el Perú, las leyes y normativas de la salud, como la Ley 26536, como es la Ley General de la Salud, exige que los procedimientos médicos o de enfermería sean realizados de manera que se minimicen los riesgos para los pacientes. Entonces, la enfermera podría estar violando las normatividades de seguridad y protocolos de la administración de medicamentos, que requieren que el paciente esté en una posición segura y estable, normalmente sentado o acostado, para evitar accidentes. Si la enfermera no sigue el protocolo adecuado, podría enfrentarse a sanciones profesionales como amonestaciones, suspensión o incluso la pérdida de la colegiatura. Siguiente, por favor. Entonces, según las referencias legales, como la Ley 26536, que es la Ley General de Salud, y el artículo 11, los profesionales de la salud deben tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud y seguridad del paciente. El Código Penal peruano, en el artículo 128, que dice, sancione la mala praxis que cause daño al paciente debido a negligencia o imprudencia. Siguiente, por favor. Entonces, si analizamos el caso desde la perspectiva de cultura y valores locales, en un contexto cultural como en el peruano, la relación enfermera-paciente suele ser muy cercana y a la enfermera debe actuar con respeto y cuidado, considerando tanto las preferencias culturales del paciente como su seguridad. En el análisis, si bien la enfermera podría haber querido complacer al paciente, es crucial que también tenga en cuenta el valor del cuidado integral, que no solo atiende las solicitudes del paciente, sino también que debe priorizar su bienestar físico y la seguridad. Siguiente, por favor. Para ir terminando este caso, la ciencia y evidencia, que es la última fuente de moralidad. La enfermera también ha vulnerado el principio de práctica basada en la evidencia, que establece que los profesionales de la salud deben seguir los estándares y protocolos clínicos establecidos para minimizar el riesgo del daño al paciente. Los protocolos y o mejoras prácticas científicas dictan que la administración de medicamentos, los pacientes deben estar en una posición segura para evitar caídas o lesiones. Al ignorar estas directrices, la enfermera actuó fuera de los principios basados en la evidencia, lo que podría tener consecuencias para el paciente como profesional. Siguiente, por favor. Siguiente, estimado Luis. Muy bien. Antes, por favor, uno antes. Luis, uno antes, por favor. Ya, ok. Entonces, siguiente. Está bien. Discúlpame, mi internet está un poco lento. Entonces, ¿qué posibles sanciones se pueden dar para los profesionales de la salud como los enfermeros? Según el Código de Ética de la Enfermera y las leyes peruanas, si la enfermera incumple con los protocolos establecidos y pone en riesgo la salud del paciente, puede enfrentarse a sanciones profesionales como una amonestación si la caída no resultó en consecuencias graves, podría considerarse una advertencia o amonestación, aunque el tipo de incidente sigue siendo una violación a las normas de seguridad. Suspensión temporal. Si el incidente fue grave o el traumatismo encefalocraniano tiene consecuencias a largo plazo para el paciente. La enfermera podría enfrentarse a una suspensión temporal de su colegiatura. Siguiente. Si el caso se determina como negligencia y una situación fue grave y el acto fue producto de una falta sistemática de atención o de juicio, la enfermera podría perder su derecho a ejercer legalmente la profesión de la enfermería en el territorio peruano. Esa referencia legal lo podemos ver en el artículo 9 de nuestro Código de Ética de la enfermera o el enfermero, donde dice que debemos de establecer que las enfermeras
deben seguir los estándares profesionales y o protocolos establecidos para la seguridad del paciente, basados en la Ley General de la Salud vulnerada, que sería la 26536, que menciona en el artículo 11, los profesionales deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la protección del paciente. Siguiente, por favor. Posibles sanciones penales. Si el paciente hace una denuncia penal, ¿de acuerdo? O secretaría técnica de oficio empieza a hacer la denuncia penal, califican como esta mala praxis y fuese el calificativo como negligencia en la atención del paciente, si resulta en un daño grave, puede ser que la enfermera o el enfermero, bajo el Código Penal peruano, en su artículo 128, que establecen penas de privativas de libertad o prisión por negligencias que causen daño a la salud y la falta de cumplimiento de las normas de seguridad si se determina que el incidente fue una consecuencia directa de no seguir los protocolos de seguridad establecidos. La enfermera podría ser procesada penalmente. Siguiente, por favor. La institución, ¿cuál es la sanción institucional? La institución de la salud también podría enfrentar consecuencias si se demuestra que no tiene sistemas adecuados de supervisión o de formación en la aplicación de protocolos de seguridad. Las repercusiones podrían incluir en investigación interna o responsabilidad compartida. Por eso que en este caso, Secretaría Técnica le pregunta a la enfermera si tuvo los elementos necesarios para que el paciente esté seguro. ¿Contaba con una camilla? La enfermera dijo sí. ¿Contaba con una silla? La enfermera dijo sí. ¿Estuvo disponible para el uso? La enfermera dijo que sí. Entonces, eso también para proteger a la institución. Siguiente, por favor. Uno antes, uno antes, para terminar la presentación, estimado Luis, uno antes. Entonces, en este caso de responsabilidad compartida, de entre las sanciones, posibles sanciones institucionales, porque la institución podría también, si la institución no genera esas condiciones adecuadas para prestar un servicio seguro, podría enfrentar también a situaciones de compensación o resarcimiento económico al paciente que fue afectado. Y por último, la siguiente lámina, termino con un mensaje interesante e importante. El mejor amigo, compañero o profesional de un enfermero debe ser otro enfermero. Colega, con este caso, que acá fuentes de moralidad en los actos humanos, tenemos que reflexionar que una simple acción de enfermería que nos da mucha confianza, como la enfermera mencionaba que tenía mucha experiencia, pero puede ocurrir una situación como la que estamos mencionando. El estar inhábil y no cumplir los protocolos, precisamente se vulneran los derechos del paciente y uno puede verse involucrado en situaciones legales que ya los mencioné. Quería resumir todo el contexto de la exposición en el caso que acabo de presentarles. Muchas gracias y si tuvieran alguna pregunta, estoy disponible para poder comentar o reflexionar.